Bienvenidos a esta nueva edición del podcast donde vamos a tener a Daniel Lajud, que es economista y profesor universitario. ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿y tú? Bien, vale. El día de hoy la entrevista va más que todo hacia la escuela austriaca, enfocada a este tema. Y me gustaría comenzar preguntándole básicamente qué es la escuela austriaca y qué es lo que propone. Bueno, la escuela austríaca nace en los finales del siglo XX, nace con el movimiento que se conoce con el nombre de marginalismo, que tiene tres vertientes, ¿no? Tiene la vertiente británica, que es de William Stanley Jevons, y que después va a tomar Alfred Marshall como líder de esa escuela, que es la que se llama la Escuela de Cambridge. ¿Okay? La parte suiza que la maneja Walras, ¿okay? Y que después eso va a quedar en manos de Pareto y que va a representar lo que se llama el neoclasicismo francés, ¿no? o suizo, ¿no? La escuela de Lausanne se llama esa escuela. Y la tercera escuela es la escuela austríaca, que la funda Karl Menger en Viena. Él fue profesor en la Universidad de Viena y ya casi al final de su vida tuvo dos discípulos, uno que se llamaba Eugene von Baberg y otro que se llamaba Friedrich von Bissa, y ambos son los primeros dos austríacos, además de Menger, y desde ahí viene la escuela, ¿okay? Pasa por varias etapas y ha llegado hasta el siglo XXI. Pues. Y básicamente qué son los principios que lo Bueno, defienden. fíjate, la escuela tiene sus cosas muy peculiares, ¿no? En primer lugar, eh, el, el, es subjetivista pura, ¿okay? O sea, el marginalismo en general es subjetivista. O sea, que las tres escuelas deberían ser subjetivistas. Lo que pasa es que la que es más subjetivista de todas es la escuela austríaca. Y subjetivista lo que quiere decir es que asume que el individuo es el que toma las decisiones y al final el que determina que la ciencia económica sea también subjetiva, pues, o sea, que no sea una ciencia objetiva, ¿no? Okay. Y eso también tiene sus implicaciones, ¿no? La primera implicación es que la metodología que usamos los austríacos es una metodología no matemática, porque no somos objetivistas, pues entonces no creemos que existen funciones matemáticas que definen la economía y por ahí empiezan las complicaciones, ¿no? La otra cosa es que nosotros no usamos modelos, ¿okay? Sino que usamos lo que se llama eh, eh, este, eh, técnica, técnica deductiva, y a través de esa técnica deductiva vamos tratando de entender la realidad por pedazos, ¿no? O sea, suponemos que ¿cómo se llama? Que todas las variables son constantes y después empezamos a complicar la situación hasta que llegamos a ver la situación en la realidad misma, ¿no? Entonces una de las formas de ver la economía que tenemos los austríacos es que nosotros tratamos de entender la realidad tal cual es, ¿okay? No a través de modelos, pues, o sea, no buscamos entender la realidad a través de ficción, sino a través de una realidad pura, ¿no? ¿Okay? Las otras características vienen dadas por por el mismo libro de Menger, el Principios de Economía de Menger, que, que hace una clasificación muy especial de bienes, ¿no? ¿Okay? Y entonces nosotros creemos que existen dos tipos de bienes iniciales, ¿no? Los bienes que son económicos y los bienes que son no económicos, ¿no? Porque al final un bien es aquel que te produce satisfacción de alguna necesidad, ¿no? ¿Okay? Y por ejemplo, una necesidad vital es respirar, ¿no? ¿Okay? Entonces el aire es un bien, ¿okay? Pero el aire no se vende, ¿no? Entonces el aire es un bien no económico, ¿okay? Entonces, claro, hoy venden bombonas de oxígeno, ¿no? Sí. Pero eso es otra cosa, ¿no? Y esa es la clasificación inicial entre bienes económicos y no económicos, ¿no? Okay. Luego, los económicos se dividen en dos tipos de bienes: los que satisfacen directamente las necesidades humanas, que se llaman bienes de consumo, y que también lo llamó Menger bienes de primer orden, ¿okay? Y los bienes que sirven para producir esos bienes de consumo, que son los factores de producción, que son los que se llaman bienes de orden superior o factores de producción, pues, ¿okay? O bienes de capital, también se les llama así. Entonces esa es la primera cosa que nos
también nos distingue, ¿no? La clasificación de los bienes, ¿no? Y hay otra cosa que también procede de la misma clasificación de los bienes, que es que nosotros creemos que los costos, ¿ok?, no determinan los precios. Entonces ese es un elemento que es muy álgido en la escuela austríaca. O sea, nosotros creemos que los precios son los que determinan los costos. ¿Okay? Tú le preguntas a un economista, si por ejemplo, si suben el salario mínimo, bueno, inmediatamente los precios suben, ¿no? El economista austríaco no piensa así. El economista austríaco piensa que eso altera la estructura de producción, pero no necesariamente sube los precios. Claro. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los primeras cosas que nos caracteriza mucho a la escuela austríaca, ¿no? Y bueno, eso fundamentalmente porque somos subjetivistas, que usamos un método deductivo para trabajar la economía y que tenemos un criterio de clasificación de bienes muy particular, ¿no? Y tenemos esa cosa que se llama la teoría de la imputación, que es según la cual el costo no es el que determina los precios, sino es al revés, el precio el que determina los costos. Okay. ¿Y el resultado de estas ideas y de estas prácticas cuál ha sido? Bueno, ¿resultado en qué sentido? En que si se ha llevado a la práctica. Exactamente. Bueno, te explico, ¿no? Por ejemplo, el único austríaco que ha sido ministro de finanzas de algún gobierno fue Eugen von Bombaber, ¿no? Que fue ministro del Imperio Austrohúngaro y fue el que se empeñó en que el Imperio Austrohúngaro adoptara el patrón oro, ¿okay? Y desde allí la moneda de Austria-Hungría era el oro, pues, ¿okay? Después de eso no hemos tenido ningún austríaco ministro de finanzas, ¿no? ¿Okay? Entonces no se lleva a la práctica. Sin embargo, el análisis austríaco se utiliza para tratar de entender la realidad, ¿no? Entonces nosotros explicamos la realidad a través del análisis austríaco. Eso es lo que hacemos. Okay. Y básicamente, al buscarse ese análisis austriaco, ¿cómo lo podría relacionar con el liberalismo? Porque si es necesario que ambos vayan de la mano. Bueno, es necesario desde los primeros tiempos, ¿no? O sea, desde la época de Menger, Menger era un convencido de que el gobierno no podía meterse en las relaciones de mercado, ¿no? ¿Okay? Y eso se ha ido acrecentando, ¿no? Y de hecho, von Mises, que es el líder de la tercera etapa de la escuela austríaca, porque fue discípulo tanto de von Baber como de von Bisa, y conoció a Menger, ¿okay? Él es el que escribe el libro que se llama Socialismo, ¿no? Y define el socialismo, y en la forma de definición que tenemos los austríacos del socialismo, nosotros no decimos, por ejemplo, es un partido de izquierda, no. Para el austríaco, socialismo es cualquier política intencionada de tratar de coartar el proceso de mercado. Entonces ahí cae todo el mundo, pues, o sea, sí. ahí cae la Alemania nazi, caen los fascistas, caen los comunistas, y cae todo el mundo, pues hasta los socialdemócratas, ¿no? Porque todos se meten en el proceso de mercado, que es lo que Menger no quería, ¿no? O sea, Menger no usó la palabra proceso de mercado, quien la usó fue von Mises, ¿no? Entonces el asunto es que a nosotros no nos gusta que el gobierno se meta en la economía, pues, ¿okay? Eso es muy distinto a decir no nos gusta que el gobierno haga política, ¿okay? Porque creemos que el gobierno sí tiene que hacer política, pero su política no tiene que interrumpir el proceso de mercado. Y ahí se podría decir que de alguna manera la escuela austríaca es la antítesis del socialismo o del, digamos, autoritarismo en general. No, es más bien la antítesis del autoritarismo en general, ¿no? Porque cualquier intento intencionado de manipular el proceso de mercado es una forma de totalitarismo, ¿no? Y siguiendo esa línea de pensamiento y aterrizándola en la actualidad venezolana, ¿cuál se podría decir que ha sido el periodo donde había menor intervención del Estado en Venezuela? Eso sí está difícil, porque fíjate, hay mucha, o sea, hay muchos huecos en los que se ha metido mucha gente y ha dicho cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, Manuel Caballero, que es un historiador que yo admiro mucho, ¿okay? Decía que Gómez era un tirano liberal, ¿no?
y a mí me cuesta muchísimo creer que de verdad el tipo haya sido liberal, ¿no? Porque de hecho él es uno de los que más se mete en el proceso de mercado, pues. Entonces eso no es liberalismo, ¿no? ¿Ok? También, si nos vamos más atrás, hacia el siglo XIX, bueno, la gente dice Guzmán, ¿no? Y Guzmán Blanco tampoco era liberal, pues Guzmán Blanco de hecho se metía en la economía, hacía cosas, ¿no? Y de hecho el liberalismo del XIX no es un liberalismo tan liberal, ¿no? Porque de hecho el liberalismo del siglo XIX, uno de los grandes conflictos que tuvo y parte del problema que tuvo el liberalismo del siglo XIX, se concentra en lo que se llaman los bienes de manos muertas, ¿no? Porque ellos quisieron evitar que la iglesia siguiera teniendo propiedades, porque ellos creían, esa era una creencia del siglo XIX, que todos los bienes tenían que estar a disposición del mercado, ¿no? O sea, que en cualquier momento pudieran ser vendidos. Y como la iglesia tenía una gran cantidad de bienes inmobiliarios que no se vendían, entonces el gobierno, o lo que se llama Estado, expropió a la iglesia, ¿okay? Y eso es una intervención, pues. Claro. Entonces eso no es liberal y formaba parte de las políticas liberales, ¿no? Entonces es difícil decir que en Venezuela hubo un gobierno que tuviese visos liberales, ¿no? En realidad nosotros nunca hemos tenido un gobierno liberal, ¿no? Y de hecho, aunque la Constitución de 1811, cuando nos independizamos y creamos la Primera República, tenía el marco de un plan liberal, eso apenas tuvo una vigencia de 6 meses, ¿no? Sí, exacto. ¿Okay? Y la Constitución del 30, también la de 1830, que es la que le da el origen a la República de Venezuela, era tan liberal, ¿okay?, que la palabra Estado no estaba en la Constitución, ¿okay? O sea, de hecho hablaba de gobierno y no hablaba de Estado, ¿no? Y defendía a capa y espada el derecho de propiedad, ¿no? Entonces pudiera decir uno que esa es la Constitución más liberal. Sin embargo, el modelo que ellos implantaron durante ese periodo en el que estuvo en vigencia esa Constitución no era liberal, ¿no? Los aranceles eran altísimos, ¿okay? Y en parte eso impidió que se desarrollara efectivamente un plan liberal en Venezuela, pues. Y ahora, en la actualidad, no digamos un estado o algún país, sino también veámoslo desde el punto de vista de algún mercado que sea un ejemplo de libertad. Bueno, mira, todos los mercados funcionan con libertad relativa, ¿ok? O sea, el gobierno intenta meterse en el mercado, ¿ok? Y intenta controlarlo, pero al final los comportamientos de los participantes de ese mercado hacen que el mercado sea lo más liberal posible, ¿no? Claro, cuando el gobierno se inmiscuye, entonces eso es lo que da campo a la existencia de mercados negros, de problemas de transferencia, y al final hacen que el mercado funcione cada vez menos de acuerdo a lo que a un austríaco le gustaría que eso ocurriera en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te podría decir? Por ejemplo, mira, los instantes en los que Venezuela ha tenido cambio libre, ¿okay?, el mercado de cambios ha funcionado más o menos bien, ¿okay?, con la única excepción de que, claro, el Banco Central se mete para fijar el precio, ¿no? Y entonces cuando se mete para fijar el precio, eso es intervención, ¿ves? Exacto. ¿Okay? Entonces, todos los mercados en general funcionan con cierto grado de libertad, pues, ¿okay? Incluso los mercados controlados, pues, ¿okay? De hecho, fíjate tú que nosotros tenemos un mercado de cambios controlado desde el año 2003, ¿no? Y se han hecho muchas cosas, ¿no? Incluso lo último que se hizo, que fueron las reformas del año pasado, hay gente que cree que el mercado de cambios está libre, ¿no? No, eso está libre, porque puedes comprar dólares. No, eso es falso, porque tú no puedes comprar todos los dólares que tú quieres, ¿no? Es más, tú llegas al banco y tú dices, mire, yo quiero comprar $10,000, y el banco probablemente dice, bueno, señor, pero va a tener que esperar porque eso no está, o sea, le ponemos la orden y vemos, a ver, ¿no? Entonces, si estuviese efectivamente libre, yo conseguiría casi que de inmediato los $10,000, ¿no? ¿Okay? Ahora, sin embargo, esa forma de funcionar de ese mercado es muy parecida
a la que ocurrió en el año 83, entre el año 83 y el año 89, que fue el tercer control de cambios de Venezuela, pues. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque en esa época que había control de cambio, Ajá. tú llegabas al banco y tú decías también que tú querías comprar dólares, y lo que te preguntaba el funcionario del banco era, ¿y su planilla de recadi? Porque así era como se llamaba el organismo que te otorgaba los dólares, ¿no? Entonces tú le decías al funcionario del banco, no, 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 pero es que lo que yo quiero son dólares paralelos, ¿no? Y entonces ahí el funcionario del banco sabía que tú lo que querías eran los dólares grises, ¿ok? Que eran como si fuera el mercado negro de esa época. Entonces quiere decir que en el control del 83 al 89 no había mercado negro, sino un mercado gris muy parecido al que hay hoy. Ok. ¿Ok? Que se podía anunciar, se podía decir, este es el tipo de cambio paralelo. ¿Ok? La gente podía comprar y vender, pero tú no podías llegar al banco diciendo, yo quiero $20,000 de eso. No, no, ya, espérate, ahorita no hay de eso. Cuando haya, yo te llamo. Ok. ¿Ok? Entonces tú te anotabas en una lista. Eso al final es una especie de control. Pues. Claro, no es tan estricto como el control que ocurrió del 2003 hasta el 2010. ¿Ok? O perdón, del 2010 hasta el 2016, que fue más estricto. ¿Ok? Pero es una especie de control. Pues. Ok. Y viéndolo desde el punto de vista de controles, y cuando usualmente un estudiante de economía, una de las primeras cosas que le enseñan es el concepto de economía perfecta, entonces cómo este se puede diferenciar a lo que es un libre mercado real. Pero como o sea, tú dices Sí, eh, o sea, la o sea, realidad de un mercado libre. un verdadero mercado libre Ajá, comparado con lo que los economistas llaman la competencia perfecta. exactamente. Bueno, fíjate, empezando porque la competencia perfecta, según, ¿ok? Tiene tantos oferentes y tantos demandantes que se forma un precio único, ¿no? ¿Ok? Ujú. Y eso no es verdad, pues. ¿Ok? De hecho, fíjate, el mercado que más se parece a la realidad, ¿ok? O realmente a un mercado libre es el mercado de bolsa. ¿Ok? Y no te voy a poner el ejemplo de la bolsa de Caracas, ¿no? Porque siempre cuando uno saca el ejemplo de la bolsa de Caracas, siempre dicen, no, es un mercado muy chiquito y porque es muy chiquito no es perfecto. Bueno, está bien. Vámonos para Estados Unidos, pues. O sea, si tú te metes en, en cualquier mecanismo de información bursátil norteamericano, te metes en Yahoo Finanzas, te metes en MarketWatch, que tienen el ticker, tú ves como cada rato el precio de la acción cambia. ¿Ok? Y cambia porque en ese momento los operadores este, hacen contacto en, en la cola marginal de las dos puntas, pues, de la punta de los compradores y la punta de los vendedores, y el precio cambia. Entonces los precios no son iguales siempre, sino que los precios van variando pues, dentro de un mismo día. ¿No? Y ese mercado es el mercado más perfecto. ¿No? ¿Okay? Porque cuando tú bajas, por ejemplo, a la bolsa de Nueva York y tú quieres vender 10.000 acciones de Microsoft porque tú las tienes, ¿okay? Tú las vendes. ¿Okay? O tú quieres comprar 20.000 acciones de Microsoft porque tú quieres comprar, tú las consigues. ¿No? Entonces eso es un mercado bastante transparente, bastante abierto y bastante cercano a lo que es un mercado libre de verdad, ¿verdad? Entonces, bueno, sin embargo, el precio no es único, ¿no? Y Claro. esa es una de las características del mercado de competencia perfecta, porque como hay tantos oferentes y tantos demandantes, se forma un solo precio, ¿no? Y la otra característica que tiene el mercado de competencia perfecta, según los libros de teoría, es que hay información perfecta, ¿no? O sea, que yo sé todo y tú también lo sabes, ¿ok? Y el otro también lo sabe y todas las personas que estamos en ese mercado lo sabemos, ¿no? Si todos lo sabemos, ¿ok? Ujú. Y todos sabemos cuánto vale una cosa de verdad y vemos el precio en el mercado, este, no se daría ninguna operación, pues, ¿ok? Porque todos tomaríamos la misma decisión. Entonces, si Claro. todos estamos comprando, nadie vende, ¿ok? Se acabó el mercado, ¿ok? Y precisamente una de las características de un mercado verdaderamente libre es que existen múltiples operadores que piensan distintos y que tienen informaciones distintas, ¿ok? Porque las informaciones distintas son las que crean las posiciones de compra y de venta, ¿ok? Entonces, por ahí vamos desarmando la posibilidad de que existe esa cosa que se llama competencia perfecta, ¿no? Y Ujú. la otra cosa que tiene
la otra característica que tiene la competencia perfecta es que este, hay libre participación, ¿no? O sea que yo puedo pasar de ser comprador a ser vendedor automáticamente, ¿no? ¿Ok? Porque yo tengo el conocimiento perfecto de cómo se fabrica esa cosa, tengo el conocimiento de los costos, tengo el conocimiento exacto de todo. Entonces yo puedo pasarme del lado comprador al lado vendedor en un santiamén, ¿no? Eso es imposible en un mercado, porque para que tú te pases del lado comprador al lado vendedor, tú tienes que dejar de tener o tener, ¿ok? Y eso no es posible, pues. Entonces el mercado de competencia perfecta es un mercado que no existe, ¿ok? Que no es cercano a la realidad, es una idea, es una utopía que no tiene asidero en la realidad, pues, ¿ok? Por eso los austríacos no nos gusta, pues, y por eso como te dije al principio, que los austríacos tenemos manía de ver la economía tal cual es, ¿ok? Nosotros nos negamos a ver la economía a través de los ojos de la competencia perfecta, pues. Y ahora aterrizando un poco más en la realidad y de ciertas políticas que toman algunos países en contra, o como mencioné anteriormente, que no es estar en contra de las políticas, que el gobierno tiene que hacer políticas. Y, supongo que a favor de un libre mercado, ¿no? Y alguna de ellas podría ser que para evitar un monopolio, un gobierno adopte una política antidumping. ¿Eso sería liberal o estaría metiéndose en el mercado impidiendo que esa No, empresa tome esa decisión? eso es meterse en el proceso de mercado, pues. O sea, si el dueño de una empresa quiere vender por debajo de los costos, ¿ok? Porque esa es la idea que él se ha hecho de que así es como él tiene que enfrentar el mercado. El gobierno no lo puede obligar a que haga lo contrario, pues, ¿ok? Es más, cuando lo obliga a hacer lo contrario, si yo soy consumidor y yo quisiera comprar ese producto mucho más barato que lo que le cuesta al productor producirlo, el gobierno no me lo puede impedir, ¿ok? Entonces, cualquier política antidumping es antimercado, ¿ok? Es más, la misma política de hacer el dumping es contraproducente para el mismo productor, ¿no? Y el ejemplo más evidente de todo eso que te podría dar es lo que está pasando en el mercado de celulares en este momento, pues. O sea, y bueno, no solamente en el mercado de celulares, podemos meter también en el mercado de bancos, ¿no? O sea, de hecho, este gobierno que está corriendo desde el 98 para acá ha tratado de montar un monopolio de bancos con el Banco de Venezuela y con el Banco Bicentenario, y ha tratado de que todas las personas de alguna manera se conviertan en clientes de ese banco, ¿no? Y no ha logrado concretar la política de monopolio, pues. O sea, sigue habiendo otros bancos en los cuales yo puedo hacer operaciones, ¿no? Igual pasa con los celulares, pues. O sea, el gobierno tumbó las tarifas de la operadora de ellos, de Movilnet, y no ha logrado acaparar todo el mercado, porque sencillamente no tienen la capacidad de respuesta al mercado, y las otras operadoras han podido darle una respuesta, aunque no tan buena, ¿okay? Un poquito mejor que la de Movilnet, y por esa razón no se ha podido concretar la política monopolística, ¿no? Entonces eso también nos lleva a la forma en la que los austríacos vemos el monopolio, pues. O sea, si tú abres un libro de teoría económica común y corriente, definen el monopolio como la existencia de un solo vendedor en el mercado, ¿no? ¿Okay? El austríaco no cree eso, pues. El austríaco cree que puede haber un solo vendedor en el mercado y no ser monopolio, ¿no? ¿Por qué? Porque si el mercado está efectivamente libre, entonces ese único vendedor en el mercado tendría competencia externa, ¿no? Entonces, si por ejemplo en Venezuela hubiese una sola fábrica de ruedas para carros, entonces, bueno, debería, además de que ocurriese eso, haber una política arancelaria que me permita a mí, si yo no quiero comprar esa rueda fabricada por ese fabricante venezolano, comprar unas ruedas en Amazon y traérmelas, ¿okay? Entonces eso es lo que mata el monopolio, pues. O sea, y el monopolio nace efectivamente de una legislación gubernamental, pues. O sea, cuando el gobierno dice, no, aquí todo el mundo tiene que comprarle ruedas a este señor porque este señor es el único fabricante de ruedas en Venezuela, ahí es donde nació el monopolio.
con la intervención Ok. estatal. Claro, entonces por eso los austríacos no vemos el monopolio como lo ven el resto de los economistas, pues, como, como una sola empresa que fabrica o vende un mismo producto en un territorio, ¿no? ¿Ok? Ok. Además de que hay otra complicación adicional, ¿no? No es el caso de las ruedas, ¿no? O sea, una rueda más o menos es homogénea, más o menos, ¿no? O sea, el, una marca de cauchos, ¿ok? Este, puede ser un poquito mejor que otra marca de caucho, pero al final ambas cumplen la misma función, ¿no? ¿Ok? Entonces, claro, yo prefiero una porque me parece que esa dura más, que es más segura, ¿no? Y esa es la razón por la cual yo compraría esa, ¿no? Sin embargo, no todos los productos son así de homogéneos, Sí, ¿no? O sea, por exacto. ejemplo, cuando tú tienes hambre, tú puedes satisfacer el hambre comiéndote un bistec, comiendo arroz, comiendo frutas o comiendo una mezcla de cosas. ¿Ok? O sea, no hay nunca monopolio, pues, ¿ok? Porque, la misma subjetividad del individuo hace que un mismo producto me sirva para satisfacer, o sea, que varios productos sirvan para satisfacer una misma necesidad. Ok. Y ahora, em, usualmente solemos escuchar argumentos en medios de comunicación de que cuando un país busca un préstamo del Fondo Monetario Internacional, suele adoptar políticas liberales hacia ese país y Sí, obligarlo a bueno, hacer eso. ese es un mito bien acendrado, ¿no? O sea, Ujú. sobre todo los países latinoamericanos tenemos la creencia de que el Fondo Monetario defiende el capitalismo y el liberalismo, pero en la realidad es otra, ¿no? Y la realidad es que el Fondo Monetario propone una cartilla de políticas. Esa cartilla de políticas es lo que se debería definir con claridad como heterodoxa, ¿no? Y heterodoxa significa que hay algunas cosas que son liberales y hay unas cosas que no lo son, ¿no? Por ejemplo, eh, la liberación de precios es teóricamente liberal, ¿ok? O sea, ahí sí estamos de acuerdo en que es liberal. Pero si eh, esa liberación de precios implica que el Banco Central interviene en el mercado para fijar el tipo de cambio, eso no es liberal, ¿ok? Claro. Entonces ahí tienes un componente heterodoxo, pues. O sea, yo estoy de acuerdo con la liberación, pero este señor tiene que meterse a regular el precio. Entonces eso ya no es liberal, ¿ok? Hay otra cosa más, por ejemplo, ellos defienden que el país tienda a, a montar eh, déficit cero, ¿no? O sea, que los ingresos fiscales menos los gastos fiscales den Sean cero. cero o muy Ujú. cercanos a cero, ¿no? Y eso a ellos les importa muy poco que eso ocurra porque suben los impuestos o porque bajan los gastos, ¿no? Y lo que más recomienda el fondo es sube los impuestos porque eso es más fácil, pues, más fácil que bajar los gastos, ¿no? Entonces, bueno, la política de tratar de mantener un déficit cero es bastante liberal, ¿ok? Pero si tú tratas de mantener ese déficit cero elevando los impuestos, ya ahí no es liberal, pues, ¿ok? Claro. Entonces ahí tienes componentes heterodoxos, pues. O sea, tienes una parte que sí es liberal mezclado con una parte que no es liberal, ¿ok? Y así pasa con toda una serie de políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, pues. Pues esa es la razón por la cual los austríacos creemos que el Fondo Monetario Internacional, más que capitalista, es socialista, pues, porque interfiere en el proceso del mercado, Ujú. pues, ¿ok? Entonces no, aunque algunas de las políticas en su cartilla tengan algo de liberal, no quiere decir que eso sea liberalismo, pues. Ok. Y ahora, ¿cómo aplicar esas políticas liberales sin alguna oposición política fuerte a ellas? Bueno, fíjate, la oposición política fuerte ocurrirá siempre Ok. porque las políticas liberales pretenden reducir el tamaño del gobierno, pues. O sea, las verdaderas políticas liberales. Y eh, eh, yo veo muy difícil que un político, ¿ok?, vaya en contra de su Propio propio beneficio. beneficio, ¿no? Claro. Y uno de los beneficios que se arrogaría el político es tener un gobierno grande para poder tener poder en la toma de decisiones, pues. Entonces, si él tiende a formar un gobierno pequeño, él estaría coartando su misma forma de tener poder, ¿ok? Entonces yo lo veo muy difícil
Este, y de hecho, cuando ha ocurrido políticas que son tendientes hacia el liberalismo, siempre ocurren forzados por las circunstancias, ¿no? Y el caso más clásico de eso es, por ejemplo, lo que le ocurrió a Ecuador con la dolarización, pues. O sea, la dolarización es una medida bastante liberal, ¿ok? Porque ahí el gobierno deja de tener poder económico, en el sentido de que no hay moneda nacional, pues. Claro, no No puedes hay, emitir. sí puedes emitir, Ok. ¿sabes? O sea, Ecuador, su gobierno puede emitir, pero la cantidad que puede emitir es tan baja Ajá. que el efecto casi que es nulo, pues. ¿Ok? Entonces pierde muchísimo poder, Claro, más que ¿no? todo Ahora, ese poder de ¿cuándo, financiación. cómo hizo, cómo ocurrió eso en Ecuador? Bueno, forzado por las circunstancias, ¿ok? El pueblo estaba transando en dólares y el presidente de ese momento, que es Yamil Mahuat, este, para tratar de congraciarse con el pueblo, para mantenerse en el poder, el hombre decreta la dolarización forzado por las circunstancias. Pues. Una vez que lo hacen, ya no se pueden echar para atrás. Pues. Claro. ¿Okay? Entonces ahí lo tienes, o sea, es forzado por las circunstancias. Probablemente él no hubiese querido hacer eso en otro momento. ¿Okay? Y así pasa con muchas medidas. Pues. O sea, tú tomas medidas a veces forzado por las circunstancias. Esa medida puede ser liberal, ¿okay? pero no necesariamente tú la hubieses defendido en otra situación de política Claro. del país. Pues. Y ahora, viendo que Venezuela tiene un caso similar al de Ecuador en ese entonces, ¿cree usted que se debería dolarizar la economía venezolana? Bueno, mira, debería no, o sea, la economía venezolana está dolarizada hace mucho tiempo, Ok. ¿no? La razón es muy sencilla, ¿no? O sea, nosotros usábamos el peso fuerte español, ¿no? El peso fuerte español es lo que nosotros también llamábamos fuerte, que es la moneda de 5 bolívares de plata, ¿no? Ese era el peso fuerte español. Lo que pasa es que nosotros lo convertimos en bolívar, pues, ¿ok? Y ese mismo fuerte de plata era el mismo dólar de plata norteamericano, ¿ok? Por lo cual la, la, la economía venezolana siempre estuvo dolarizada. Pues. Estuvo dolarizada en el siglo XIX, estuvo dolarizada en el siglo XX, hasta 1974, pues cuando el Banco Central de Venezuela es estatizado, porque el Banco Central inicialmente era una empresa mixta, ¿okay? Y funcionaba como si fuese una caja de conversión, que es lo más cercano a una dolarización. ¿Ves? Entonces en el 74 ellos cambiaron o sea, cambiaron su política y el Banco Central comenzó a emitir moneda nacional sin respaldo. ¿Okay? O sea, se empezaron a emitir bolívares, ¿okay? A través de varios fideicomisos y eso fue destruyendo el valor de la moneda. Pues. Por eso es que el bolívar dejó de ser fuerte en los años 70, pues, ¿okay? Justamente con la adopción de esta política de estatización del Banco Central. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento, que es que producto de la dolarización la gente se ha refugiado en el dólar, ¿okay? Es una ratificación de que la sociedad está todavía dolarizada. ¿Okay? O sea, tú tiendes a hacer eso porque tú crees que esa moneda es mucho más Confiable, sólida claro. que el bolívar, ¿no? ¿Okay? Y eso es lo que hace que esa moneda tenga demanda. Pues. ¿Okay? Fíjate, el ejemplo es muy sencillo, ¿no? Si por ejemplo yo voy a llenar gasolina y yo le pago al señor el bombero de la gasolinera, le pago exactamente lo que dice ¿cómo se llama? El surtidor, ¿okay? Ese tipo me tira ese dinero en la cara, ¿no? Claro. Pero eso en realidad no, o sea, en el actual cono monetario no existe moneda que pague eso, pues, ¿okay? O sea, pues la moneda más chiquitica que hay en el actual cono monetario, ¿okay? Pagaría 100 veces lo que vale ese surtidor. Y todavía yo le pago a este señor con un billete de 100 y el tipo me lo tira en la cara. ¿Okay? Es más, para ponerte un ejemplo, yo he llenado en las últimas 2 semanas 3 veces el tanque y las 3 veces le he entregado al tipo 400 bolívares, ¿no? ¿Okay? Que en realidad son 40 millones de bolívares, ¿no? ¿Okay? De los viejos, ¿no? Exacto. Y la factura es de 200 bolívares de los viejos. ¿Okay?
Entonces eso quiere decir que los tipos son capaces de aceptar billetes venezolanos en tanto y en cuanto la factura multiplique 20 o 30 veces lo que dice el surtidor, pues. ¿Ok? Y no me exigen que le pague con un dólar, porque un dólar serían que 20.000 bolívares. Claro. ¿No? O sea, eso excede exageradamente la... Pero pudiera llegar a ocurrir que me exijan un dólar, ¿no? Sí. ¿Ok? Es más, eso es lo que pasa en el mercado. Si tú vas para no ir muy lejos, el mercado de Quinta Crespo, y tratas de comprar carne, los tipos te lo dicen, pues la carne vale $2 el kilo, ¿okay? $3 el kilo, ¿okay? Que por cierto es el mismo precio que toda la vida ha tenido la carne en Venezuela, ¿okay? Por ejemplo, fíjate, yo me acuerdo muy bien que cuando yo era chamo, un kilo de patilla valía más o menos 3 bolívares, ¿no? Y 3 bolívares era más o menos 80 centavos de dólar, ¿okay? Siempre la patilla ha valido 80 centavos de dólar, por lo cual siempre el mercado ha estado dolarizado, aunque no lo digamos, pues. Okay. ¿Okay? Y ahora viendo que usted pone el ejemplo de que ya los billetes venezolanos no valen nada, y que de alguna manera el principal responsable podría ser el Banco Central, Okay. ¿qué se debería hacer con esa institución desde su punto de vista? Bueno, mira, los austríacos somos muy contrarios al Banco Central, ¿no? Uh-huh. Y yo propondría dos cosas, ¿no? En primer lugar, que siga llevando las estadísticas, ¿no? ¿Okay? Porque efectivamente como institución no sirve, ¿no? ¿Okay? Para otra cosa, ¿okay? Y bueno, y si se quiere hacer algo con él, se pueden hacer dos cosas, ¿no? O que siga llevando las estadísticas nada más, o que siga llevando las estadísticas y volvemos a un sistema de caja de conversión en el cual él solamente puede emitir bolívares, ¿okay? Cambiando la factura petrolera en dólares, ¿okay? Y se acabó y no puede hacer política monetaria, ¿okay? Claro, esa no es la posición que más le gusta a los economistas. Pues si tú hablas con un economista regular, el economista regular te va a decir, no, es que el Banco Central tiene que hacer política monetaria, ¿no? Y ahí yo tengo mis dudas, porque nosotros hemos llegado a esta situación precisamente porque nosotros quisimos montar un Banco Central que hiciese política monetaria, ¿no? Porque nosotros tuvimos un Banco Central que no hacía política monetaria entre 1940 y 1973. Y entre 1940 y 1973 no tuvimos inflación y tuvimos muchísimo crecimiento económico. Entonces pareciera que el sistema que tuvimos entre el 40 y el 73 es más eficiente que el que tuvimos del 74 para adelante. Entonces creo que lo que el Banco Central tendría que hacer es eso, ¿no? Ahora, si tú se lo preguntas a un austríaco puro, ¿okay? El austríaco puro te diría, tenemos que hacer un sistema de multimonedas, ¿okay? O sea, tendría que circular en Venezuela el dólar, el euro, la libra, y bueno, y si el Banco Central quiere seguir emitiendo bolívares, que siga emitiendo bolívares, ¿no? Y que la gente decida qué es lo que quiere, ¿no? Porque al final quienes decidimos somos los seres humanos, ¿no? Y eso es la demanda de dinero, pues. O sea, cuando el bombero en la bomba de gasolina me tira el billete, él lo que está diciendo es, eso no vale nada. O sea, esto no tiene demanda para mí, ¿okay? Cuando el tipo me lo acepta contento, es porque él cree que eso tiene demanda para él, ¿okay? Porque la economía en el fondo es subjetiva, pues. O sea, somos los seres humanos los que tomamos las decisiones. Eso es lo que decimos los austríacos, ¿okay? Y digamos que en el mundo académico los austriacos han sido fuertes y contundentes con sus argumentos, pero en la parte cultural como que ha faltado contundencia en la divulgación de estas ideas. ¿A qué se debería esto? Bueno, lo que pasa es muy sencillo. O sea, lo tradicional en las escuelas de economía es que no te enseñan escuela austríaca, ¿okay? Entonces tú muchas veces no sabes que existe esa escuela, a menos de que tú leas mucho, ¿okay? Te dé mucha curiosidad y agarras cualquier libro y empiezas, mira, y esta gente también existe, ¿no? ¿Okay? De hecho, no todas las universidades enseñan los rudimentos de la escuela austríaca, ¿no? ¿Okay? Y se limitan a ser o más marxistas o más neoclásicas o más keynesianas, pero nunca te enseñan el paradigma liberal, pues, ¿okay? Y de hecho, fíjate, cuando yo estudié economía,
a mí no me dieron nada de esto, ¿no? Y lo más cercano que yo tuve a la escuela austríaca fue que en el primer año de economía, el profesor que me dio teoría económica nos dijo, hay unos locos por ahí que los llaman austríacos, que son subjetivistas extremos, no pierdan el tiempo leyendo eso. ¿Ok? Eso fue lo único que yo vi en toda mi carrera de la escuela austríaca, ¿no? Y resulta que después de graduado, ¿ok? yo, o sea, cayó en mis manos un libro de los austríacos y yo empiezo a leer y yo no puedo creer lo que estoy leyendo, porque lo que yo estoy leyendo es lo mismo que yo he estado pensando durante mucho tiempo y eran mis críticas a la escuela tradicional, ¿ok? Y ahí fue que yo descubrí que en el fondo yo tenía algo de austríaco, pues. Y entonces ahondé y ahondé y ahondé hasta que por fin me di cuenta de que mi forma de pensar es muy afín a la forma de pensar original de los viejos austríacos, pues. Entonces, y fíjate, eso no me lo enseñaron a mí en la universidad, ¿no? Ahora, en las dos universidades donde doy yo clase, que son la Católica y la Central, los alumnos por lo menos tienen un profesor de toda la carrera que más o menos piensa así y que se los dice, ¿no? Que no tiene miedo de decírselo porque eh, en cierta forma Venezuela es bien privilegiada, ¿no? Y lo comento muy, ¿cómo se llama? Muy convencido, ¿no? Porque en otros países, y es el caso de España, por ejemplo, hay universidades donde te votan si te enteran que tú eres austríaco. ¿Ok? Entonces, bueno, a mí no me han votado, ¿no? Y me dejan seguir hablando, ¿no? Claro. Entonces y los alumnos míos por lo menos tienen la ventaja de que ellos oyen a alguien diciendo estas cosas, ¿no? Aunque no le crean, aunque prefieran el análisis de los otros profesores, ellos oyen a alguien que piensa de esa manera, pues. ¿Okay? Claro. Y ven esa alternativa, pues. Y si lo vemos desde el punto de vista de que, aunque un profesor sea austriaco, de alguna manera el pensum y la carrera y la escuela le exige que de este tipo de materia, eh, ¿cómo se haría? ¿Se modificaría el pensum? O, Bueno, yo no sé. no estoy muy seguro que las universidades estarían dispuestas a modificar el pensum Okay. por un profesor, ¿no? O sea, Ujú. lo que ocurre, yo, por ejemplo, yo no les doy teoría económica, ¿no? O sea, mis dos materias son introducción a la escuela austríaca, que en la cual tengo que dar austríaca sí o sí, ¿ok? Y finanzas, ¿ok? Y cuando doy finanzas, yo les enseño la forma tradicional en la que piensan los economistas de las finanzas y la forma en la que los austríacos pensamos de las finanzas, ¿no? Y les demuestro por qué es superior el análisis de los austríacos con respecto al otro, ¿ok? Que ellos tomen su decisión, ¿no? Es Sí. más, cuando hago preguntas en los exámenes les digo qué piensan los neoclásicos de esto, ¿no? ¿Qué piensan los austríacos de esto? Para ver si los alumnos de verdad estudiaron lo que yo les enseñé, ¿no? Okay. Y bueno, desde el punto de vista personal, he tenido la oportunidad de tener un profesor de teoría económica que me ha dicho que, oye, lo que yo les voy a dar es viejo, o sea, es medio em, paradigmático, por decirlo de alguna manera, pero me gustaría darle algo más avanzado, algo más actual, pero esto es lo que le tengo que dar de materia. Y bueno, me tocará hacerlo, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted ahora al estudiante para formarse un poco más en Bueno, esta área? bueno eso ahí es donde va el asunto, pues. O sea, lo mismo que me pasó a mí, pues. O sea, yo no me conformé con lo que me dieron, ¿no? Entonces, si uno no se conforma con lo que le dan, uno lee mucho. Y leyendo es que se consiguen cosas, ¿no? ¿Y qué autores recomendaría para leer? Todo. Cuento algo, ¿no? Yo Ujú. doy historia del pensamiento económico y, y leo mucho a Keynes, ¿no? Y yo no soy keynesiano, ¿no? Y yo siempre le digo a los alumnos que yo he leído más Keynes que lo que he leído a von Mises, ¿no? Entonces, si tú tienes que leer todo hasta lo que no te gusta, pues, porque Claro. si no, no vas a entender nunca esto, pues. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, profesor. ok, vale, Encantado. bueno, Gracias por aceptar. ok, Hasta luego. gracias.